El Señor esté con ustedes. y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos: Yo les aseguro que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que salta por otro lado, es un ladrón, un bandido. Pero el que entra por la puerta, ese es el pastor de las ovejas. A ese le abre el que cuida la puerta, y las ovejas reconocen su voz. Él llama a cada una por su nombre y las conduce afuera. Y cuando ha sacado a todas sus ovejas, camina delante de ellas, y ellas lo siguen, porque conocen su voz. Pero a un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron lo que les quería decir. Por eso añadió: Les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes que yo son ladrones y bandidos, pero mis ovejas no los han escuchado. Yo soy la puerta. Quien entre por mí se salvará. Podrá entrar y salir y encontrará pastos. El ladrón solo viene a robar, a matar y a destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Creo que a todos nos reconforta tener esa imagen del buen pastor que lleva la oveja en los hombros. Es una imagen que ha utilizado la Iglesia a lo largo de los siglos. Buen pastor joven, robusto, cargando en los hombros esa oveja herida por alguna situación, algún barranco que haya podido enfrentarse. Y entonces el buen pastor nos va sacando, nos va llevando a curar. Si se dan cuenta, ayer y hoy Dios quiere que meditemos sobre esta figura. Yo creo que es de las figuras más hermosas, como la de la parábola del hijo pródigo, que muestran un poco el corazón de Cristo. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros y para nosotros? Nos muestra que este pastor, en él solo hay una cosa: amor. Si se dan cuenta, él va a dar la vida por las ovejas, las conoce, va en busca de la oveja perdida, etc. Son muestras del amor con mayúsculas que tiene por cada uno de nosotros. Tanto que entregó su vida por ti, para que esa oveja que quizá no tiene valor mirando al pastor, mas sin embargo para el pastor la oveja sí vale, y entregó su vida, y esa oveja eres tú, soy yo. Dice la Escritura, que es una frase que hemos escuchado ahora en el Tríodo Pascual: la víspera de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, como hubiera amado a los suyos que estaban en el mundo, y esta es la frase que más nos encanta escuchar, los amó hasta el extremo. Esa es la actitud del buen pastor, amarnos hasta el extremo. Su amor no tiene límites. Por eso San Agustín, cuando nos dice cuál es la medida del amor, pues te dice, corresponde como Dios espera, amar sin medida. El amor no tiene medidas y Él nos lo ha venido a mostrar. Eso por un lado, conocer el corazón del buen pastor, ese pastor que nos puede sacar de nuestras dificultades y llevarnos al redil, al lugar donde necesitamos estar, que es nuestra vocación, que es nuestra misión. Segunda reflexión que me gustaría destacar en la homilía: hay que saber reconocer la voz del buen pastor. Ahora hay muchas voces. Si ustedes están metidos en las redes sociales, en los medios de comunicación, hay muchas voces. Muchos quieren dar soluciones, quieren dar criterios, quieren dar caminos para seguir en la vida. Hay que estar muy atentos para saber escuchar, porque la voz que nos va a llevar a la eternidad solo es una, y es la del buen pastor. Pero hay que saberla escuchar en medio de tanto barullo, como dicen, tanto ruido, tanta confusión. Ustedes vean cómo están los propios católicos, están sufriendo muchísimo
porque no saben exactamente ahora a quién les va a hablar de la verdad y sufren. ¿A quién le hago caso? ¿A mi párroco, no sé, o a esta monjita, etcétera? Ya les conté la historia, ahora me vino las monjitas, que no me voy a meter con ellas, pero una monjita en España, que tiene nombre y apellido, todavía está ahí, que salió, que les conté que era de clausura. De clausura, ¿qué está haciendo una monjita de clausura en la calle? Esa es la primera pregunta que nos hacemos. La segunda, ¿para qué va una monjita a un show, un reality show? Segunda pregunta. Tercera pregunta, ¿cómo se le ocurre decir en ese reality show de los más vistos en España que la Virgen no era virgen porque tenía a su esposo San José? Imagínate el dolor que provocó en ese país a los católicos. Muy duro. Y todavía sigue ahí hablándola. Y con permiso de sus superiores, dice ella, pero si yo tengo permiso de su superiora, pues las dos hay que pedir mucho por ellas. Entonces, saber escuchar la voz del buen pastor, al pastor en la oración, en la Eucaristía, en su palabra, etcétera, y a los que tratan de interpretar al buen pastor. Nuestra autoridad, todos los consagrados, no nos viene de nosotros, nos viene de Dios. Si yo hablo de Dios, entonces tengo autoridad como ministro de la palabra, que también lo soy. Pero si empiezo a cambiar la palabra de Dios, yo mismo me he descalificado. Y por lo tanto, mejor ni me escuchen. Si hablo de Dios, sí tienes que escucharme. Pero si no hablara de Él, pues yo mismo ya no, es como ya no doy fruto. Una semilla que cae, muere y no sirve para nada, porque no dio fruto. Por lo tanto, no seguir a esos ladrones que nos quieran arrebatar la fe, la paz, la doctrina, la palabra de Dios, el magisterio de la iglesia. Gracias a Dios tenemos 2000 años, 2000 años. Yo voy a dar una catequesis sobre la gracia hoy en la noche y precisamente salía una frase del Concilio de Trento. Hablando de la gracia, hay personas que no creen en la gracia divina y entonces piensan que se puede uno santificar solo con las fuerzas humanas. Dice, basta que recibas el bautizo y ya lo demás depende de ti. Ya bautizado, basta que tú luches y llegas a la santidad. Pues en la práctica no se sostiene un minuto. Pero aquellos teólogos que quieren hacer daño, precisamente el Concilio de Trento dice, si alguien piensa que después de estar justificado, no es necesaria la gracia para llegar a la salvación, anatema. O sea, rechazada sea esa propuesta. Qué alegría tener ese bagaje en la Iglesia Católica de concilios, de magisterio, de doctrina, de tradición, que nos hace identificar dónde está la voz de Cristo. Y lógicamente, quien se le ocurra contradecir, ya no habla en nombre de Cristo, sea quien sea. Cuanto más cerca estemos del buen pastor, más a salvo estaremos de los lobos. Sí, que ladren, que aúllen, que digan lo que quieran, pero si estamos con Cristo, estaremos en roca firme. Por eso decía el Padre Pío esta frase hermosa, dice, camina siempre bajo la mirada del buen pastor y evitarás pastizales envenenados. Tú únete al pastor y a todos los que le representan. Y entonces, a pesar de los peligros, no comerás, vamos a poner, hierba mala. También este buen pastor, ya termino, 2 ideas más que quería transmitir en esta homilía. El buen pastor nos alimenta. Ayer hablábamos de la Eucaristía, pues encontré una frase bellísima sobre la Eucaristía, de un santo también, el San Pío X. Decía él, la devoción a la Eucaristía es la devoción más noble porque tiene por objeto a Dios. Ahí tienes el centro de tu corazón. El alimento que estás deseando está en la Eucaristía. Por eso venir a misa y los que tienen el privilegio de asistir a misa diaria, siéntanse honrados y agradecidos. Todos los días puedo recibir el alimento en mi alma. Es la más saludable porque nos da el autor de la gracia, el que nos perdona, el que nos reconcilia, el que nos fortalece, etc. Es la más dulce porque dulce es el Señor. Este es el alimento que estamos buscando, no estos pastizales envenenados, como decía el Padre Pío, sino queremos el dulce pan, el dulce alimento de Cristo.
Y por último, para que vean que no podemos personalizar, solamente hay un pastor, no hay dos, uno. Y los demás tratamos de representarlo. Eso sí, lo representamos, pero no somos el pastor. Mira lo que dice San Juan de la Cruz. Esto es muy importante. A veces idealizamos sí, a la gente. La ponemos en un pedestal. Pues mira, después de esto, solo mirarás a Dios. Por más buenos que sean, todos te ayudarán a llegar a Dios, pero nadie sustituye a Dios. Nunca tomes por ejemplo al hombre en lo que habieres de hacer. San Juan de la Cruz, con su español, su castellano. Por santo que sea, por santo que sea. ¿Cuántas veces no te dicen, oye, tú eres un santazo, una santaza, sin ti el mundo se hunde, y tú empiezas a sentir, oye, es verdad, ¿verdad? Y yo cuando hablo y cuando digo y no sé qué, yo sí soy importante. Nunca tomes por ejemplo a nadie, por santo que sea, hasta que no esté en el cielo. Dice, porque te pondrá el demonio delante sus imperfecciones. Imagínate que tú has idealizado a alguien y vas a preguntarle algo y ¡pum! Te da una respuesta dura, te escandaliza. Pues nada, es hombre, es mujer, se equivoca. Por lo tanto, yo busco al buen pastor, al que no me falla. Sino imita a Cristo, que es sumamente perfecto y sumamente santo, y nunca errarás. Muchos reflejan a Cristo, la que mejor lo hizo fue la Santísima Virgen, pero si están en vida personas, no las idealices. Yo tengo ejemplo de situaciones cuando se idealizan a las personas, después pues te desilusionan porque todos tienen sus fragilidades. Solo mira al único y buen pastor. Y todos los que te lleven al buen pastor, deja que te conduzcan a él. Que así sea.